Hola a todos, soy Jaime Castañeda, bienvenidos a nuestro programa Momentos para Dios. Ahora comenzamos. Asdimor TV. Hola, bienvenidos a todos a nuestro programa de hoy. Hemos invitado a Josué. José, bienvenido a nuestro programa. En esta oportunidad queríamos tocar un tema que a menudo todas las personas a lo mejor hemos pasado en un momento de nuestra vida. Y el tema que queríamos hablar hoy es heridas que nos sanan. Vamos a iniciar, ¿te parece? Y vamos a orar primero para pedir la dirección de Dios y luego vamos a hablar de esta situación. ¿Me acompañas a orar, por favor? Claro que sí. Oramos. Amado Señor, que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos una vez más porque por tu amor, por tu misericordia nos regala la vida, nos da la salud y la oportunidad de poder hablar un poco de problemas que a menudo se presentan en la vida de cada persona, que no sabemos cómo tratarlo, cómo curarlo, pero Señor, hay un medio que tú has provisto para que nosotros podamos ser curados, ser sanados, Señor, y así pues vivir en paz y en armonía con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Te pedimos que en esta noche te quedes con nosotros, seas el quien nos enseñes por medio de tu palabra. Te lo pedimos no teniendo mérito alguno, pero confiamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Josué, por aceptar nuestra invitación. Okay, gracias a Además, vosotros. es un placer tenerte aquí. Igualmente. Mira, esta noche hemos elegido el tema heridas que nos sanan. No sé si alguna vez tú te has hecho alguna herida o has tenido una herida. De niño creo que todos y a veces aún siendo grandes. Exactamente, hay muchas personas, a menudo suele pasar, ya que dices de niños y aún siendo grandes. Me viene al recuerdo que una vez yo mismo pasé una herida. Dentro de todas las que he tenido seguramente hay alguna que un poco me llamó más la atención, ¿no? Era un día de campo, que estuve caminando en el campo, una caída inesperada y me golpeé en el pie. Aparentemente era un golpe insignificante, pero al cabo de 2 días permanecía una pequeña hinchazón en un costado, entonces y no había manera de que esto pasara, ¿no? Y llega un punto que dices, esto no es normal, porque si a veces hay alguna hinchazón, luego te das cuenta que pasa 2 o 3 días y va disminuyendo hasta el punto de desaparecer, pero en este caso no era lo que yo esperaba. Pues al ver esto, fui a ver lo normal que todos hacemos, ver a una persona que sabe de esto, a un médico, y cuando me di cuenta que la herida era más grave de lo que yo pensaba. Tenía un poco de la sangre coagulada que había quedado del golpe, se ve que fue un poco fuerte, y esta herida tenía que de alguna manera supurar todo esto. Pero lo curioso del caso es que era una herida muy complicada, que tardó mucho tiempo en curar. Si mal no recuerdo, fue más de 1 mes y medio, 2 meses. Era una situación incómoda, pero la herida llegó a curarse, ¿no? Lo que no llegó a quedar igual fue la cicatriz, porque se tuvo que abrir para salir todo lo que había dentro. Y pues la huella queda hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, a menudo en los seres humanos, hoy queríamos tratar un tema no de una herida como estas, de una herida distinta. La palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 6, hay un texto muy conocido a lo mejor para muchos, que dice: desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza, en nosotros los seres humanos no hay nada bueno. Es más, el profeta dice: todo es una herida, una hinchazón, una podrida llaga. Entonces, al final incluso lo dicen, y aún están así abiertas, porque lo dicen, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, por lo tanto, se ve que es una herida que está allí, que no está tratada.
Entonces vamos a ver a qué tipo de heridas se refiere el profeta Isaías. ¿Qué nos puedes explicar tú un poco al respecto de esto? Claro, claro. Pues en primer lugar me gustaría saludar a todos los que nos están mirando en esta hora, que están siguiendo este programa. Pues les doy las gracias por estar invirtiendo el tiempo y que espero que después de este programa ellos puedan o vosotros podáis tener una experiencia mejor con Dios. Estamos hablando de heridas que no son producidas en el cuerpo, no son unas heridas donde sale sangre en el sentido literal. Estamos hablando de heridas que afectan nuestros sentimientos, que afectan nuestra alma, que están afectando nuestras vidas en una forma que muchas veces no nos estamos dando cuenta. Son heridas que se pueden provocar por la nada. Así os lo digo a todos, por la nada. Y a veces por todo. Porque una herida es en sí cuando, nuestro yo se puede herir muy fácilmente. Creo que si hiciéramos una estadística, más del 60 u 80% de las personas tienen una percepción de sí misma muy elevada. Es decir, que nos sentimos superiores al resto de las personas, aunque digamos que no, aunque estamos enseñados, ya sea en un ambiente religioso, a tener que decir, bueno, es que soy humilde, es que soy seguidor de Cristo, pero en lo profundo, la raíz de todo el pecado, de todo el dolor, pues es el egoísmo, el querer poner el ego, es decir, el yo, como la palabra lo dice del origen griego, pues en primer lugar, que es lo que hizo Satanás, y el egoísmo, pues es de ahí donde parte todo el dolor que ha venido a este mundo. Cuando tu ego se hiere, a veces es muy difícil pues poderlo restaurar. Pero no solamente es el ego, a veces hay heridas reales, Jaime. Hay heridas, y yo creo que muchos de vosotros concordaréis conmigo, hay heridas que se hacen en la familia, en el seno del hogar. Hay heridas que se hacen en la iglesia, en un ambiente donde, entre comillas, todo tendría que ir bien, ya que todos estamos pues en una atmósfera donde se predica la palabra de Dios, donde todos estamos intentando ser semejantes a Jesús. Pero de algo que hay que ser conscientes es que este blanco muchas veces no se alcanza de una forma inmediata. El proceso de la santificación, como lo hemos leído en el Espíritu de Profecía, es un proceso que dura toda la vida. Y alguien ponía como un ejemplo las piedras de los ríos. Yo creo que tú has podido cogerlas alguna vez en tu vida, o alguno de vosotros. ¿Cómo son esas piedras? Son lisas, pero ¿por qué razón? La razón es muy simple, porque han estado rodando, chocando unas con las otras, que se han ido puliendo. Entonces, en la iglesia vamos a tener ese tipo de situaciones para el propio bien de nosotros. Pero hay situaciones, como ya he dicho, que se escapan de nosotros mismos. Que, por ejemplo, ¿qué te parece en el hogar? ¿Cuáles son una de las principales cosas que pueden provocar heridas? Pues el maltrato familiar, ya sea que un padre o el marido golpea a su esposa, a sus hijos, eso puede ocasionar traumas o heridas muy fuertes. O igual le trate mal en palabras también. Las palabras, como se dice, no golpean literalmente, pero pueden doler más que los golpes. En este sentido podríamos hablar que hay como una heridas más graves y heridas más leves, o todas serían en la misma magnitud. Bien, aunque todas las heridas deben de recibir el mismo tratamiento, no todas las heridas son iguales. Eso va a ir gradual al modo de que se ha recibido el impacto. O sea, si tú te caes de una bicicleta, no te vas a dañar de la misma manera que si vas en un automóvil, en un coche a 120 km por hora. O sea, todo dependerá un poco de la magnitud del problema o de la herida que has recibido. Es importante, ahora tú nos estás hablando de unas heridas que no se ven a simple vista, de unas heridas que nosotros no podemos palpar, no podemos intentar hacer nada. Y muchas veces esas heridas pueden estar guardadas allí y no ser vistas durante mucho tiempo. ¿O crees que esto va
saliendo a la luz con el paso de los años? Hay distintas formas de expresarse, o sea, de alguna forma siempre están allí porque duele. ¿Cómo sabemos que tenemos una herida que no ha sido sanada? Porque te duele. Porque cuando escuchas hablar de fulano de tal, pues quisieras meter como la tortuga la cabeza en el caparazón para no escuchar de esta persona. ¿Cómo sabemos de que está ahí ese malestar? Porque no te atreves a veces a mirar a los ojos a la persona que en el pasado te ofendió, ¿no? Te hirió. Hay personas que definitivamente rompen la relación, ya sea con el padre, con la madre, con amigos, cuando hubo un daño emocional, cuando hubo sí un malentendido. Entonces, pues creo que no siempre se ven en una forma visible, así que dice aquí, no está escrito ahí herido, pero se puede ver, a veces hay gestos en el carácter. Recuerdo una historia que me contaron hace algunos años, y es la historia de un perro y un niño. Entonces el perro se encargaba siempre de cuidar del niño, jugaba muy bien con el niño, pero cierto día el perro mordió al niño y nadie entendía por qué. Los padres lo único que pensaron fue en sacrificar al perro, porque dijeron, no nos vamos a arriesgar que lo vuelva a hacer y que la próxima vez, con la magnitud que tiene el perro, pues termine matando a nuestro hijo. Lo mandaron a sacrificar. Después de revisar el cuerpo del perro, encontraron que en su pata había una espina más o menos de este tamaño enterrada. Entonces ellos comprendieron la razón por la cual el perro mordió al niño. Y es que el niño ese día, como de costumbre, se lanzó sobre el perro, pero cayó justo en el lugar donde estaba la herida. Entonces provocó un dolor muy intenso sobre el animal. Y el animal, como reacción, pues atacarle al niño. Atacó al niño como un reflejo. No lo quería hacer, amaba al niño, pero terminó hiriéndolo. Entonces, hay muchas personas que están en medio de nosotros, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, que tienen heridas allí, que no las vemos, como esto que estaba en la pata del perro, está por debajo, no se ve. Pero a veces nos recargamos un poco en esa zona y la reacción puede ser muy violenta. Entonces tenemos gente en la iglesia que yo creo que ya podéis pensar en alguien, no para pues ir en contra de esta persona, pero ya podéis pensar en esas personas que tienen heridas, quizá han perdido un hijo, quizá han perdido un familiar, quizá han sido ofendidas o agredidas físicamente estas personas. Hay traumas que se acarrean durante años, y uno de ellos pues creo que es que un padre te agreda sexualmente, ya sea una violación o un hermano, porque también hay casos donde hermanos violan a sus hermanas. Cuando hay de este tipo de agresiones, son cosas que no se ven, y por la vergüenza muy difícilmente se atreve una persona a buscar ayuda, porque en esos casos hay casos donde se necesita ayuda, se necesita buscar ayuda. Yo recomiendo, como en el Antiguo Testamento, la ayuda tiene que venir del sacerdote. Quizá no descarto la ayuda profesional de un psicólogo o algo así, pero siempre intentemos en primer lugar buscar ayuda de un líder espiritual, porque un psicólogo ocupa él mismo ayuda, pero un líder espiritual es verdad que él también ocupa ayuda, pero si la fuente de la ayuda, de la regeneración de nuestra mente y nuestro ser es Dios, entonces creo que un líder espiritual nos puede ayudar. Siempre se tiene que buscar también a personas con las que se tengan confianza, que no sean personas que anden divulgando la vida de los demás, porque si verdaderamente nosotros o alguno de vosotros quiere ayudar a su hermano, lo primero que tiene que saber es que no puede divulgar la vida. Está allí para escucharle, está allí para animarlo, para intentar razonar junto a él la forma positiva, porque a pesar de todos estos dolores, como dice las Escrituras en el libro de Romanos, todas las cosas vienen para bien para los que aman al Señor. Entonces puede sonar muy duro, pero si has recibido una herida en tu vida, puede ser que esta herida también sea para bien, como las heridas que tiene Jesús en sus manos.
Si leemos las Escrituras, dice que cuando lleguemos a la tierra nueva y Jesús levante sus manos, se le preguntará que qué son esas heridas. Y él dirá, es que esas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. O sea, a pesar de que yo he traicionado a Jesús, Él me llama amigo. Y es lo que más adelante vamos a ver, porque tenemos que aprender a perdonar. Aunque seamos cristianos, aunque estemos en una iglesia, aunque haya ciertos principios, creo que en nuestros círculos tenemos problemas para perdonar. Y tenemos que superarlos si queremos recibir también el perdón de Dios. Yendo a profundidad en este tema, hablamos ya de unas heridas que son más en el alma, que llevamos por dentro. Tú nos dices que hay muchas heridas de estas que tienen mayor profundidad, por lo tanto, a lo mejor te cuesta más soltarte en estas determinadas situaciones. Y nos has puesto algunos ejemplos, pero he visto que hay personas también que tienen una capacidad más fácil, o sea, como una herida, en unas personas se cura más rápido y en otras personas tarda más el proceso de curación. ¿Lo mismo puede ocurrir dependiendo de los caracteres de las personas? ¿O en todos se curaría en el igual tiempo de la misma manera? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que son fáciles de hacer amigos, vayamos a hacer una comparación. Hay otras personas que no, entonces les cuesta un poco. Entonces yo creo que si le cuesta un poco hacer un poco de amigos, de esa amistad, también le costará un poco sacar lo que lleva dentro. Entonces, mientras no saques eso, mientras no salga a flor de piel, no puedes tratarlo. Entonces, pero si tú sacas lo que llevas dentro o buscas la ayuda que tú decías, ya sea en el sacerdote o en este caso no tenemos sacerdotes, sino en los pastores, obreros, ancianos de iglesia, bueno, o alguna persona que veamos que es un cristiano, ¿no? Entonces, pedir la ayuda necesaria es la forma más adecuada de llegar, pero tenemos que sacarlo, y si no, pues imposible de ser curado. Y podemos pasar de otro modo toda una vida con estas heridas. ¿Tú crees que se podría pasar una vida entera así? Yo creo que sí hay gente que pasa una vida entera con el dolor. Y ¿hasta qué punto esto depende del carácter? Como inicialmente preguntabas. Mira, en todos los aspectos el carácter tiene un papel muy importante, pero el carácter no es otra cosa que hábitos. Entonces tenemos que forjar el hábito de perdonar. Tenemos que practicarlo cada día. Si es algo que no lo hemos hecho nunca, nos va a ser más difícil. Pero si lo practicamos, la práctica, como dice la frase, hace el maestro. O sea, todo lo hace más sencillo. Pues podemos lograrlo. Algo que es muy importante es el mentalizarse. Si tú te mentalizas todo el tiempo en una dirección de que no lo vas a lograr, pues no lo vas a lograr. La mente tiene un poder sobre nosotros de una forma increíble. Si una persona dice, es que hoy me siento triste, o es que está nublado, o es que qué feo día, ya hasta las palabras que tú estás pronunciando son efectos sobre nosotros. Mira, las palabras tienen tanto poder que en el libro de Romanos se dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Ese versículo solamente te dice, confiesa y serás salvo, porque empezamos a decir que Jesús es nuestro Señor y eso se vuelve parte de nuestra vida, que eso, quieras o no, te va afectando para la salvación. Entonces todos los días confieso que Él es mi Señor, por lo tanto lo obedezco. Y al obedecer su ley, si guardáis mis mandamientos, entonces podemos tener la vida eterna. Si me amáis, estaba invirtiendo la frase, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es lo que Dios pide simplemente de nosotros. Otra cosa que es muy importante, quiero hacer un paréntesis, tenemos que buscar en primer lugar, es verdad, a los sacerdotes de nuestro pueblo, pero también el sacerdote tiene que educarse para poder estar preparado para estas situaciones. O sea, no es nada más decir, soy el pastor de la iglesia, soy el líder de la iglesia, hermanos, tráiganme sus problemas y se acabó. No, porque es un hombre también, somos hombres.
Y necesitamos educarnos, leer buenos libros, no nada más, pues yo sé que la Biblia es en primer lugar, pero también podemos coger libros de autoayuda, podemos coger libros que hablan de psicología y tenemos en el Espíritu de Profecía, pues muy buenos consejos que también podemos utilizar. Y lo más importante, asegurarte que tú mismo estás bien emocionalmente, porque si no, no te puedes ofrecer a ayudar a alguien. Como un No puedes enfermo cargar. puede ayudar a otro enfermo, ¿no? Así es. Entonces yo invito a mis hermanos, si nos están viendo, pues quienes tienen responsabilidad, ancianos de iglesia, diáconos que también son las madres de la congregación, obreros, pastores, sea la responsabilidad que tengamos, o simplemente un miembro de iglesia laico comprometido con el deber, pues podéis, yo creo que buscad buenos libros y así formaréis la capacidad de poder ayudar a vuestros semejantes, ¿no? Bien, tú decías que primeramente uno necesita dar ese paso. Decía un poeta, el que no espera vencer está ya derrotado, está vencido. Entonces hay que, primeramente yo creo que es encomendarse en las manos de Dios. Tú nos hablabas, si amas amad a Dios y guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, nos has puesto el ejemplo de Jesús, que Él aún dice: en casa de mis amigos me han herido. Entonces, no encontramos esas heridas en el alma, en el corazón, sino encontramos a un personaje que a pesar de todas esas heridas supo salir adelante y darnos un ejemplo de que nosotros también podemos ser curados. No esperar hasta última hora. He visto casos, y no sé si has escuchado, hay muchas personas que en el momento de morir llaman a alguien para pedirle perdón porque se creen culpables de que han hecho algo. Simplemente, no sé si has escuchado, pero hay muchas personas que hacen esto. Entonces, ¿por qué? Porque cargaban con algo dentro, si no, no habría necesidad de llamar a alguien para pedirle perdón. Entonces, yo creo que es tiempo de aprovecharlo, y a veces muchos de nosotros podemos caer en esa situación de esperar a última hora para pedir perdón, y a veces puede para arrepentirnos y puede que sea demasiado tarde. Entonces, ejemplos podemos poner muchos. Entonces, un ejemplo que por ejemplo te quisiera poner: el ladrón en la cruz. Él esperó a última hora para decir: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él sabía que Jesús estaba en la tierra y que él predicaba el evangelio. Entonces, pero este hombre escuchó y le pasó por alto esta situación. Cuando ya se vio que no tenía más solución, o sea, el Señor sabemos que está allí, que Él nos va a perdonar, que Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Pero ¿por qué esperar a última hora cuando podemos vivir una vida de felicidad mucho tiempo? Y no morir así, como murió el ladrón, ¿no? Y no morir así. Si no podemos ser felices, a veces lo que tú nos decías, esas heridas que están dentro de nosotros y no lo hemos sacado, tampoco nos dejan vivir tranquilos. O sea, no vives feliz. Es una carga, es un peso. Es una carga, es un peso, tú te sientes agobiado. Si tienes un problema con tu hermano, te cuesta un poco hablar con él. Hay muchas personas, no sé si has visto, y a lo mejor algunos de ustedes pasan o están pasando esta situación, que a veces estás caminando en la calle y hay una persona que no quieres ver para nada, ¿no? Si tú vas en una vereda, cruzas a la otra con la finalidad de no poder encontrar y así dirigir el saludo al menos. Entonces intentas evitarlo en lo posible, y esto no es la manera más adecuada de poder solucionar este problema. Lo ideal sería dar el paso e ir y hablar con él si tienes algún problema, ¿no? Mira, ahora que lo mencionas, en algún momento cualquier persona puede ofender a otra sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta. Pero hay un versículo en las Escrituras que la verdad que vale la pena que lo reflexionemos. Es Lucas 17:3. Dice así: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea, el versículo, cuando lo estaba hoy meditando, pues a veces esperamos que la persona que nos ha ofendido venga a nosotros, en todos los casos. Pero este versículo dice: si tu hermano pecare contra ti, o sea, no esperes, dice repréndele. Sí, o sea, tú puedes ir con él, dirígete a él, ¿no? Y habla con él y dile: mira,
¿sabes qué? Yo siento que me has ofendido por esto y por esto y por esto, o tengo esto contra ti. Y dice la Biblia que si esta persona llegara a comprender su error y se arrepiente, pues perdónale. No podemos estar juzgando los motivos y todo lo que está pasando en su mente. Mira, leo de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 195. Dice, si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vinieran a ti confesando sus faltas, no debes decir, no creo que sean lo suficientemente humildes. No creo que sientan su confesión. O sea, decir hipócrita, no solo vino aquí para cumplir, ¿no? Tú no tienes que hacer eso. ¿Qué derecho tienes para juzgarlos? Como si pudieras leer el corazón. La palabra de Dios dice, vuelve a citar el Espíritu de Profecía, el versículo que estaba leyendo, si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y no solo 7 veces, sino 70 veces 7, tan frecuentemente como Dios te perdona. Esta frase, tan frecuentemente como Dios te perdona, encierra toda una verdad. O sea, ¿cuántas veces pecamos contra Dios? ¿Cuántas veces tú pecas contra Dios? Yo creo que son miles de veces las que lo podemos hacer en un día. Viene un pensamiento, viene la duda, viene el desánimo. Hay muchas cosas tan simples que nos pueden llevar a pecar. ¿Y cuántas veces Dios te perdona? Pues Dios nos perdona, Jaime, en el mismo instante que nosotros volvemos nuestro rostro hacia Él y le decimos, Señor, mira, yo he pecado, he hecho algo malo, he ofendido tus mandamientos, perdóname. Y en ese instante, ¿qué hace Dios? Te dice, no, lo has repetido 30 veces hoy, no, lo haces muy a menudo, siempre caes en el mismo lugar. No, Dios no hace eso. O sea, Dios, en ese momento, si Jesús estuviera en la tierra, sin temor a equivocarme, Él nos abrazaría y nos diría, te perdono, vete y no peques más. No peques más, pero mostraría su amor hacia nosotros. En cierto modo esto sería de parte y parte, no tanto de lo que si nosotros nos hemos ofendido por algo o si nos han ofendido. Es en esta situación ambas personas buscar la manera o hablar con la otra persona para solucionar esto. A menudo este tema es interesante, pero vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Vamos a escuchar una alabanza y luego continuamos con el programa, ya que podemos hablar muchas cosas más y os invitamos para que ustedes sigan con nosotros. Todavía nos queda un momento del programa de esta oportunidad. Está muchos días de aquí, en un lugar más allá de este sol, donde la dicha y la paz son eternas y un río desciende del trono de Dios, cual cristal que recorre la santa ciudad. Mi hogar está muchos días de aquí, donde el mal nunca pudo triunfar. No existe allí el dolor ni la enfermedad, sus calles son de oro y joyas sin par. El león y el cordero conviven en paz. Cuando miro hacia allá, todo aquí es baladí. La esperanza renace en mi alma como un pájaro azul. Mi pensar vaya cada día a mi dulce hogar. Cuando miro
Volviendo al tema, Josué, a lo que veníamos hablando al principio, hablábamos de la herida, cogimos el versículo 6 del capítulo 1 de Isaías. Tú nos has hablado un poco lo que es la herida. ¿Y la hinchazón a qué le podríamos llamar? ¿Qué es la hinchazón en este caso? Mira, ya sabemos que la herida es un problema, es el dolor, y la hinchazón me hace pensar en la amargura, porque la hinchazón simplemente es el resultado de pus. Cuando hay pues bacterias, algo que está contaminando. Entonces muchas veces nuestras heridas se contaminan de la amargura. Estamos llenos de una amargura que está ahí en el corazón, que donde quiera que vayamos no podemos estar felices. Hay gente que se deprime por la nada, que no puede estar feliz. Entonces yo creo que tenemos que buscar con la ayuda de Dios la solución. Y Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La pus puede contaminar. La amargura contamina también a otras personas. Si yo estoy amargado, eso se lo voy a pasar Transmitir a los pues, demás. a mis hijos. Si es en la iglesia, se lo puedo pasar a la gente nueva en la iglesia. Entonces tenemos que solucionar este problema. Si en la iglesia hay una persona que no la puedes ver, solo piensa que no hay dos cielos. Solo hay un cielo. Entonces al cielo que pretende ir esa persona es el mismo cielo que tú pretendes ir. Una de dos. Él no va, o tú no vas, o nos aprendemos a llevar bien y así los dos podemos ir. Hay una historia que tomaré de las Escrituras que quiero compartir, que está en Mateo 18, sobre los dos deudores. Llegan estos dos deudores, están en un momento, donde tienen que pagar su deuda. Voy a leer la historia para que así pues todos la podamos escuchar, como dice la Escritura. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 18, 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Para tener una idea, en base a la anotación que está en Palabras de Vida del Gran Maestro en el pie de página, dice que un talento tiene por equivalente $1,500. Entonces, aproximadamente, este siervo le debía al rey $15 millones. Esta anotación no sé en qué época sería hecha, porque el dólar siempre sube y baja. Es únicamente para tener una idea que este hombre le debía al rey $15 millones. Pensemos en la cantidad. Continuemos con la lectura, versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Allí mismo encontramos en la anotación, al pie de página, que un denario es equivalente, o era equivalente a $20. Entonces, si él debía 100 denarios, la deuda aproximadamente eran $2,000. Uno debía al rey millones y el otro 15 millones, debía millones, el otro miles, ¿no? Y el otro solamente 2,000. $2,000. El rey perdonó al que debía más, al que debía los 15 millones, y entonces yo creo que se espera que lo lógico es que después de que una persona ha recibido un perdón tal, pues practique la misericordia con sus semejantes. Valore más Pero el perdón. él no lo hace. ¿Qué es lo que hace? Va, coge a su consiervo y lo ahoga diciéndole: págame. Veamos lo que sigue aquí en la historia. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Pues qué historia. Y esta historia nos muestra esa relación entre el perdón Dios, nosotros, nuestro prójimo, como ya lo he dicho. Si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros semejantes, Jesucristo dijo, así también mi Padre que está en los cielos. No lo puede hacer. Porque si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo sus ofensas, pues estamos mostrando falta de misericordia. Quiero que leamos un versículo, o compartiré simplemente para que lo busquen en sus hogares. Salmo 130, versículo 7 dice, espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Este versículo dice que en Jehová hay misericordia. Por lo tanto, si Jehová es misericordioso, ¿qué tenemos que ser nosotros si pretendemos ser hijos de Él? Pues lo mismo, ser misericordiosos. El Espíritu de Profecía dice que el que no es misericordioso muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En pocas palabras, no perdonar, Jaime y queridos hermanos, es un pecado. El pecado es por no ser capaz de tener misericordia con nuestros semejantes. Aquí mismo dice el testimonio que cuando nosotros no somos capaces de perdonar, o el que no perdona, ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él, como si no se hubiera arrepentido. Entonces, si tú me haces algo y tú no me perdonas y yo no te perdono, entonces aquí dice que estoy negando mi arrepentimiento. Puede ser que en el pasado dejé los vicios, las drogas, el rock and roll, etcétera, ¿no? Un poco exagerando. Pero quizá hemos dejado pecados muy graves y el Señor nos ha perdonado. Pero si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, estamos negando ese arrepentimiento y por lo tanto todos esos pecados del ayer permanecen sobre nosotros como si nunca nos hubiéramos arrepentido. O sea, no es una cosa simple. Tenemos que buscar estar bien con Dios. Esas heridas tienen que ser sanadas. Sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, entonces de nada serviría haber dejado tantas cosas si no eres capaz de perdonar, porque lo que das a entender es que tampoco tendrás derecho a la salvación, a la vida eterna, lo que todos los cristianos esperamos. O no lo he entendido bien. Es muy, muy duro, pero está en el Espíritu de Profecía y es así. Si yo no perdono, Jaime, Dios no me perdonará y por lo tanto no puedo esperar ir a la vida eterna. Porque uno de los mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo me amo y por lo tanto busco el perdón de Dios para obtener la vida eterna. Si quiero que los demás puedan obtenerla, pues también tengo que aprender a perdonar, amar como Dios ama. O la meta a la cual Dios nos ha llamado es aprender a amar como Él ama. Entonces, si Él es misericordioso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser también misericordioso. Bien, pongamos atención a esto, consideremos o miremos lo que es el perdón y pongamos de nuestra parte, hagamos la realidad en nuestra vida, porque a lo contrario, lo que nos decías es que no tendremos derecho a la vida eterna y esto es fuerte, ¿no? Ya puede ser que seamos cristianos, estemos en la iglesia continuamente, aceptemos en teoría a Jesús como nuestro Salvador, pero no hemos sido capaces de perdonar, por lo tanto, de nada ha servido todo esto. Y hemos escogido este tema, o se ha buscado este tema porque en nuestras iglesias hay gente así. Y no vamos a decir que está mal uno o el otro. Puedo decir que se vale sentirse en algún momento herido. Yo mismo lo he sentido. Y pienso que todos nos hemos ofendido porque nuestro yo está a flor de piel. Está ahí encima, ¿no? Pero lo que no se vale, Jaime, es que vivamos una vida entera odiando. Si la otra persona no tiene el valor de acercarse a ti, acércate tú. Hay una historia que hace tiempo venía en una semana de oración, ya tiene bastante tiempo esa semana de oración. Esta semana de oración pues nos narra la historia de un
hermano que se ofendía de todo. Hay gente que pues, se ofende muy fácilmente y él era uno de esos. Ya un gesto, una palabra, cualquier cosa podía servir para ofenderle. Cierta reunión, pues un hermano bastante espiritual, que era tenido en buena estima por todos, pues dijo algo que a este hermano le ofendió, ¿no? Entonces él se fue a su casa y dijo, no quiero saber más de los adventistas, porque siempre hay este tipo de cuestiones. El hermano, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, él no hizo como muchas veces nosotros hacemos, de decir, es que es normal en esa persona, de todo se ofende. Lo dejas allí. Dejarlo, no lo hizo. Lo que él hizo fue ir, lo buscó a su hogar, tocó a su puerta. Cuando este otro hermano le miró, le dijo, yo no quiero saber nada de vosotros, por favor, vete. Y él le dijo, no me voy a ir hasta que no me perdones. Y lo que hizo fue que se acercó delante de él, se postró de rodillas y le dijo, no me voy a levantar hasta que no me perdones. Él no había hecho nada. Toda la iglesia estaba consciente de que él no había hecho nada. Pero no podía permitir que por una situación así, por un malentendido, un alma se perdiera. Entonces fue una confesión tal que esta persona no se pudo resistir. También dice el hermano Juan que si nosotros pedimos perdón bajo el espíritu correcto, ninguna persona se puede resistir. Yo quiero invitar a nuestros hermanos y en general a todos que si tienes una herida, si tienes algo que te separa de una persona, si es un familiar, si es un miembro de iglesia, pues que tú vayas a él y le manifiestes tu malestar. También si tú te has dado cuenta que has ofendido a alguien, pues ve, también no esperes. Hay personas que a veces simplemente ya no se relacionan igual, entonces si te estás dando cuenta que hay algo que no, pues ve y pregúntale y dile, hermano, ¿qué te he hecho? Quiero saber qué ha pasado. Y eso nos va a llevar al derramamiento de la lluvia tardía, Jaime, porque mientras haya pecado en nuestros corazones, mientras haya esa separación, mientras no lleguemos a ser uno solo, que no lleguemos a cumplir la oración de Jesús de San Juan 17, que lleguemos todos a la unidad en la verdad, que podamos ser uno en Cristo, como Cristo es uno con el Padre, no podemos recibir el Espíritu Santo. Por eso es muy importante. No quiero decir que el dolor que tú tengas no signifique nada, pero también si recordamos la petición de Jesús cuando estaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tantas veces somos conscientes, pero otras tantas no. Y es mejor que lo mentalicemos así, para hacernos bien a nosotros mismos. Es mejor justificar a las personas. Un día me dijo un pastor, justifica a las personas y vivirás feliz. Piensa que fue una razón externa la que los llevó a llegar tarde, piensa que fue una causa externa lo que los llevó a cometer un error, y entonces podrás verlos con misericordia. Porque si piensas que ellos tienen la culpa, ya no vas a poder ser misericordioso. Entonces los invito a todos a ver a los demás a los que te han ofendido como si no se hubieran dado cuenta. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya si se dieron cuenta, bueno, es algo de entre Dios y la persona, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero orar por ellos, orar por los que nos ofenden, por los que nos ultrajan, dice la Biblia, ¿no? Podemos orar por nuestros hermanos, para que Dios pueda cambiarnos, para que Dios pueda hacernos mejores personas. Bien, esto entraría en parte ya en lo que es la curación de la herida, ¿no? Lo que Isaías, por ejemplo, decía, las vendas, sería más o menos un enfoque en ese sentido que les he ido dando de orar, de buscar a Dios, de hablar con esa persona. Si nosotros hemos hecho algo malo, pues ser consciente, mirar nuestra realidad y ir a esa persona y buscarlo, que cuesta mucho. Yo creo que a todos nos cuesta reconocer nuestros errores y creo que lo más difícil de poder hacerlo, ¿no? Los seres humanos, antes decía, el orgullo está siempre, lo tenemos muy alto, creo, más alto de lo que nosotros somos.
Y es difícil muchas veces, no sé si te has dado cuenta, en una discusión simple y sencilla en el hogar o con alguna otra persona, algún amigo, es normal que siempre nosotros queremos tener la razón y ese es el orgullo que nos lleva y a veces podemos estar equivocados. Entonces es ser conscientes, ver nuestra realidad primero. Cuando nosotros somos conscientes, creo yo, cuando ves que has fallado, que has hecho algo malo, decías que podemos ofender de muchas maneras, entonces analizarse primero antes de ir a los demás, ¿no? Cuando yo me analizo y veo, pero tampoco soy la persona correcta ni la persona perfecta que puedo ir y pretender que la otra persona sea mejor que yo, creo que es el momento, dices, pues yo también tengo mis errores y cuando te das cuenta es mucho más fácil de ir y arreglar un problema. Pero si nosotros creemos siempre ser capaces y siempre tener la razón, estoy seguro que el problema no se va a solucionar, porque lo que vas a ir es a la otra persona y solamente le vas a hacer ver lo malo que es él, lo negativo que es él, pero que tú eres la persona perfecta, la persona adecuada, y eso creo que no llevaría a nada bueno, o no es así. Entonces. Hay un modelo que presentaba un pastor, puede ser que en algún momento él vea este tema, el pastor Ochoa, René Ochoa. Él da charlas en México sobre familia y eso, y él hablaba de un modelo que se llama victoria-derrota, que tiene relación con lo que tú estás comentando, que cuando nosotros vamos con una persona, sí, ante nuestro prójimo que nos ha ofendido con el deseo de tener la razón, de que él reconozca que él está mal y que yo estoy bien, yo estoy queriendo ganar y que él pierda. Entonces, en un modelo así, victoria-derrota, no vamos a llegar quizá a algo bueno porque todos queremos tener la razón. Hay una historia que me impactó mucho. Se dice de una pareja que tenía muchos problemas entre ellos. Ya estaban con esos aires de divorcio y todo, pero lo estaban intentando. Así que quisieron ir a comer un poco fuera, porque a veces es un poco romántico, no lo sé, ir a otro lugar. Y pues ellos iban caminando, entonces no sabían exactamente dónde estaba este restaurante que les habían recomendado a ellos. Y pues no había anuncios. Y lo que hace el hombre, o muchas veces nosotros los hombres, queremos siempre como que al lado de nuestra mujer dar a entender que todo lo podemos, ¿no? Y él dice, vamos a la izquierda. Estoy seguro que el restaurante está en esa dirección. Y pues caminaron un par de manzanas y pues el restaurante no estaba. Entonces ella le dice, el restaurante está hacia el otro lado. Y le dice, pero ¿cómo sabes tú? Le digo, desde el momento que nosotros giramos, yo vi un letrero que decía allí dónde estaba el restaurante. Pero si yo te decía hacia dónde y tú querías tener la razón, pues hubiéramos entrado en un altercado, hubiéramos peleado nuevamente. Así que esta noche lo que decidí fue no pretender tener la razón, sino ser feliz. Entonces, esa es la elección que tenemos que hacer, no siempre pretender tener la razón, sino elegir ser felices. El contentamiento, Jaime, es riqueza, y el hombre, como dijo un pensador, el hombre que encuentra el contentamiento es rico. Si tú puedes estar contento con lo que tienes, si puedes ser optimista, si puedes tener entusiasmo, que entusiasmo es estar en Dios, pues somos ricos. ¿Qué mayor riqueza que esta? Y es muy interesante todo esto y vamos ya llegando a la parte final porque podíamos seguir hablando, pero vamos a finalizar. En el texto nos decía, hablaba del aceite para suavizar esta herida. ¿Qué es el aceite en realidad? Isaías 1:6 es un versículo muy interesante porque nos dice nuestra realidad, estamos mal desde la punta de los pies hasta nuestra cabeza. Tenemos llagas, el pecado nos ha llenado de heridas, de llagas. Pero para poder sanar estas heridas, dice que es necesario que estas heridas sean suavizadas con aceite y que lleven una venda, un vendaje. Entonces, estas vendas son un símbolo de la justicia de Cristo. Y el aceite, como ya lo sabemos, o si no podemos buscar en las Escrituras, Zacarías 4:6, es un símbolo del Espíritu Santo. Para que nuestras heridas, Jaime, sean sanadas, necesitamos el Espíritu de Cristo.
Tiene que haber un proceso de muerte al yo para que podamos decir como Pablo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, Cristo nos puede sanar. Pero también si tenemos que perdonar, Cristo no odia a sus enemigos. Nos llama amigos inclusive. Por lo tanto, si no tenemos el Espíritu de Cristo, como dice el libro de Romanos 8, nosotros no somos ¿de quién? De Cristo. Para ser de Cristo hay que tener el Espíritu que hubo en Cristo. También Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y más adelante dice que el cual siendo Dios no se aferró a ellos, sino que se despojó a sí mismo, y líneas más adelante dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y después dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y tiene un nombre sobre todos los nombres, ante el cual toda rodilla se tiene que doblar. Entonces, si nos humillamos delante de Dios, el Señor nos puede exaltar y tenemos que tener este mismo sentir. Oremos para que esta obra pueda ser completa en nosotros. Esto es muy interesante y la Biblia es clara lo que tú nos has mencionado. Y otro texto dice, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Por lo tanto, si nosotros pretendemos ser mejor que los demás, llegará un momento en que veremos nuestra realidad y veremos que somos inferiores a los demás. Y si nosotros nos humillamos y vemos nuestra situación primeramente y acudimos con ese amor, con la justicia de Cristo que tú nos decías, dejando que el Espíritu de Cristo more en nuestro corazón, pues seremos unas personas humildes y un día no muy lejano seremos enaltecidos. Entonces seremos grandes. Es interesante, y hay muchas personas, para finalizar, quiero decirte que echan la culpa al carácter. Dicen, yo soy así. No sé si has visto, hay personas que intentas hablar con ellos y dicen, no, es que yo te lo digo así porque yo soy así. ¿Esto es lo más adecuado, decir soy así? ¿O crees que hay alguna manera? Yo he visto algunas cosas, pero quiero escuchar tu opinión. Entonces, Mira, me gustaría que pensáramos en el poder que tiene Dios. Y el poder que Dios tiene es un poder creador. Y Dios hizo este universo con todo lo que existe de la nada. Creó los cielos y la tierra de la nada, solamente habló y existió. Este mundo estaba en un caos, por así llamarlo. La Biblia, la Septuaginta en el griego, utiliza la palabra abissos en el Génesis para dar a entender cómo estaba la tierra. Era un abismo, no había nada. Es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento cuando se refiere a Satanás durante el milenio. La tierra, dice, es un aviso, un abismo. Por lo tanto, si Dios de la nada ha hecho este mundo, significa que también Dios puede transformar nuestro carácter. O sea, no podemos decir que, pues, es que soy así, es que mis padres, es que sí tiene alguna influencia, es normal. Ya, nuestra cultura, el país de donde venimos, nuestra familia, nuestras creencias, todo tiene una influencia, pero no lo es todo, gracias al Señor Jesús. Porque Cristo, al ser creador, simplemente puede crear tu nuevo corazón. Por eso la Biblia en Ezequiel 36 dice el Señor que Él hará un cambio en nosotros, quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón ¿de qué? De carne. Pero primero tiene que poner su espíritu dentro ¿de qué? De nosotros. Para que esta obra se pueda hacer, Jaime, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Así que, pues ya estamos ya que en esta parte para concluir. Oremos para que Dios nos pueda sanar. Oremos como Jacob lo hizo. Él oró hasta que el Señor lo bendijo. Él había pecado. Puede ser que tú no has pecado, pero te duele. Sea lo que sea que tú quieras conseguirlo, puedes postrarte de rodillas y orar hasta que el Señor responda a tu oración. Pídele a Dios que te sane. Pídele a Dios que te ayude a perdonar a tu hermano que te ha dañado, que te ha lastimado, a tus padres que te maltrataron, a tus hijos que se han olvidado de ti, a tu padre que abusó de ti, o a la persona que lo hizo. Es que hay muchos casos muy fuertes donde se puede pasar la vida entera sufriendo,
Pero si nosotros no sacamos este nudo del corazón, pues no podemos prosperar. Algo que también dice la Escritura, ya que es un pecado no poder perdonar. Si nosotros no confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, no podemos prosperar. Para poder seguir creciendo en esta vida, tenemos que perdonar a nuestros semejantes. Hay un libro que leí hace tiempo que dice que las armas de los débiles son el odio, el rencor y la venganza. Si tenemos rencor, ¿qué somos? Débil. Si buscamos vengarnos o estamos con un odio muy fuerte, no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, por lo tanto somos débiles y tenemos que buscar la fortaleza en nuestro Dios. Gracias, Josué. Queridos hermanos, amigos, Josué, quería comentar para finalizar, Dios puede cambiar el corazón de las personas. Dios puede cambiarnos la forma de ser, el carácter que nosotros tenemos. O si no, recordemos lo que era Juan, lo que era Pedro, que en una oportunidad llegaron a decir que descienda fuego del cielo y destruya a todos estos. Entonces, hombres con un temperamento fuerte, brusco, y a lo largo de su vida, cuando ellos aceptan a Jesús como su Salvador, dejan que el Espíritu de Dios sobre en su corazón, estas personas son transformadas y encontramos a un Pedro al final de su vida, cómo había cambiado. No era ese hombre prepotente que enseguida actuar, a sacar la espada, a cortar la oreja de un soldado de Malco. Cambia, es una transformación que se hace, por lo tanto el carácter puede ser transformado. Y es importante y muy importante que nuestro carácter sea transformado. No dejemos que nuestro carácter nos domine, sino dominemos nosotros el carácter. No lo vamos a hacer solos, es verdad, tenemos que tener la ayuda. Y esa ayuda proviene del cielo, lo que decías, el poder de Dios, que puede transformarnos. De otro modo, si nosotros dejamos que nuestro carácter nos domine, tengamos por seguro que tampoco vamos a estar allí en el cielo. Porque el carácter, dice el Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, si nosotros no aprendemos a dominar nuestro carácter, tengan la seguridad, en otras palabras, que no vamos a entrar en el cielo. Y es muy fuerte esto, es muy... al menos a mí me preocupa, ¿no? Si no soy capaz de transformar mi carácter, de nada habrá servido estar tanto tiempo en la iglesia, de haber escuchado hablar, tal vez escuchar este tema, haber estado mucho tiempo adorando a Dios, yendo a la iglesia, ser puntual en muchas cosas, guardando, a lo mejor dices, he guardado casi todos los mandamientos como el joven rico, he guardado todo desde mi juventud, pero llega un momento que cuando vemos algo tan sencillo e insignificante que Jesús le dice, deja todo lo que tienes, en otras palabras, deja que yo domine tu carácter. Este joven se sintió incapaz y se fue, y la Biblia no registra lo que pasó. Entonces no vaya a ser que pase con nosotros, que nuestro carácter nos lleve por un mal camino y un día no se registre más de nuestras vidas, es más, y no estemos allí registrados en los libros del cielo, de la vida del Cordero, y estemos allí un día disfrutando. Y cuando estemos en el cielo, cuando alguien haya ido, dirá, ¿y dónde está Josué? ¿Dónde está Jaime? ¿Dónde está aquel hermano que yo le veía tan bien, tan alegre? ¿Pero por qué? Porque no hemos dejado que Jesús moldee nuestro carácter. Es momento, es la oportunidad, si hasta ahora no lo hemos hecho. Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate contigo mismo y sé feliz. Vive una vida de felicidad, vive un pequeño cielo en esta tierra, y así un día pues podremos estar juntos en el mismo cielo que tú decías, en aquel cielo que no hay dos cielos. No hay dos cielos, sino que en uno solo. Todos vamos por el mismo camino, la meta es la misma. Vivamos en paz, vivamos en armonía, y así pues un día estaremos en ese cielo que Dios nos ha prometido. ¿Quiere decir unas últimas todo palabras? Todo lo puede hacer, pero perdonar pocos. Así que el perdón es divino. Solamente es algo que Dios no lo puede dar, la experiencia del perdón. Por lo tanto, si queremos perdonar, tenemos que orar, y cuando perdonamos, nos elevamos a una naturaleza superior, que es la divina. Muchas gracias, Josué, por tu aportación. Gracias por estar con nosotros en este programa. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Esperemos que sirva esto
de provecho en nuestras vidas como personas, como cristianos, y podamos ser felices en esta tierra. Vamos a finalizar, vamos a orar. Josué, ¿nos puedes dirigir en la oración para finalizar nuestro programa del día de hoy? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, para perdonar a los que nos han ofendido, así como tú nos perdonas constantemente. Te quiero pedir que tu iglesia pueda alcanzar una unidad, que podamos alcanzar una espiritualidad que hasta el día de hoy no hemos alcanzado. Que con tu ayuda, Señor, podamos ser renovados, que nuestro corazón pueda ser sanado. Si hay gente, si hay hermanos en medio de este pueblo que están sufriendo por alguna situación del pasado, tú sabes, Señor, ese problema. Quizá a nosotros nos es imposible saber todo a detalle o ofrecer la ayuda absoluta, pero tú puedes, Señor, ayudar a tus hijos para que puedan ser restaurados. Ayúdalos para que crean en ti, para que te busquen y que tú les regales un mejor mañana. Que en este mejor mañana ellos también puedan ser ayuda para otros. Porque dolor siempre habrá en este mundo a raíz del pecado. Por esa razón queremos estar unidos para ir al lugar más allá de este sol donde solamente existirá la dicha y la paz. Permítenos ir a ese lugar. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Amén.